Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Kunlong, no te preocupes, sobre las tarjetas de boda me haré cargo yo. Quiero ver a Nuea. Lo siento mucho, tampoco podemos contactarlo. La mujer le había contestado de manera educada, pero Sailón podía ver de que ella sabía algo más, porque los ojos de la mujer parecían estar llenos de insatisfacción. No creo que Nuea haya abandonado el trabajo así como así. Bueno, no es raro si alguien te empuja a hacerlo, ¿no crees? Dijo la mujer. Ella lo sabe. Sailón se dijo a sí mismo. La mujer tenía que saber sobre él y Nuea, aunque probablemente no sabía todo. El hombre trató de calmarse y volvió a hablar con una voz firme. Te lo ruego, tengo que hablar con Nuea. Si se trata de la boda, puedes hablarlo conmigo. Estamos listos para hacer la decoración. Todo quedará hermoso. No se trata de la boda, es un asunto entre él y yo. Antes de que la otra parte pudiera continuar, Ceylon suspiró, haciendo que el comportamiento cortés de la chica cambiara de inmediato. Sus ojos parecían disgustados y parecía condenar sus acciones, incluso si no lo decía de manera directa. De verdad no podemos contactarlo, dijo la mujer. Mientes, dijo Ceylon. Te invito a preguntarle a cualquiera aquí en la oficina. Nadie ha hablado con Nuea. Y ahora él tiene apagado el teléfono, dijo Yae-in con una sonrisa, mientras Ceylon apretaba las manos. Si no fuera porque era una mujer, habría jalado de su cuello para volver a preguntarle, pero sabía que no debía actuar de manera impaciente, así que respiró hondo. Realmente necesito hablar con Nuea. Creo que mejor deberías hablar con Kun Jiwa, dijo la mujer. ¿Qué tiene que ver Jiwa con esto? Ceylon quería decir aquello, pero después de un momento se dio cuenta de que él mismo estaba confirmando que había algo entre ellos dos, incluso si estaba a punto de casarse con su hermosa novia. Aunque quería contarle sobre la verdad de esa boda, no estaba seguro de qué tanto podría confiar en la mujer, y no sabía qué tanto le había dicho Nuea sobre ellos a Yae-in. Será mejor que te vayas. Si logro contactar a Nuea, te lo haré saber, dijo la mujer. Ceylon sabía que eso no iba a pasar, así que solo pudo dejar escapar un suspiro. Sabía que estaba armando un alboroto y que eso no daría buen resultado, porque lo único que lograría sería ser mirado como un mal hombre. Decidió cambiar de estrategia e ir al condominio de Nuea. Si estaba escondido en Bangkok, en algún momento tendría que regresar a su casa, aunque no sabía si podría de verdad ser así. Está bien, miré, te contactaré de nuevo, dijo el joven y salió de la oficina y se dirigió hacia su lindo auto. Luego estrelló su puño contra el volante para liberar la incomodidad. No puede ser. Mientras descargaba su frustración, el teléfono sonó. ¿Sí? ¿Pudiste encontrar a Nuea? No, me dijeron que estaba de vacaciones y que tiene su teléfono apagado. Actúan como si no quisieran que hablara con él, dijo Ceylon irritado. Pero la chica tomó el asunto con mucha más calma. Tal vez saben lo que hay entre ustedes, pero también saben que tú estás comprometido. No importa cómo lo mires, parece que fueras un mal hombre. Debería golpearte, dijo Jiwa. Espérame un poco, estoy conduciendo hacia allá. Le llamaré a Kun-in y le pediré una cita para reunirnos. Jiwa, ¿realmente vas a hacer esto? Solo déjame que me reúna con Nuea. Le contaré todo. Eso será suficiente. ¿Y cómo te vas a reunir con él si renunció a su trabajo y escapó de ti? ¿Cómo vas a encontrarlo? No dejemos que siga pasando el tiempo. No quiero ser egoísta y que solo yo sea feliz. Tú siempre me has ayudado. Ahora es mi turno de hacerlo. Habían sido muchas palabras para que pudiera procesarlas, pero al final aceptó y esperó sentado en el auto, sintiéndose agotado. Cerró los ojos por un momento.
realmente debía haberse convertido en una mala persona frente a los ojos de Nuea y del resto de las personas. Sailong quería construir una relación como cualquier pareja con Nuea, pero no podía hacer eso porque no podía arriesgarse a que saliera a la luz la verdad que por tanto tiempo habían mantenido oculta, mucho menos en un momento tan importante. Pensó que no podía decírselo a Nuea porque no confiaba del todo en él, pero después de ver lo mucho que estaba sufriendo, sintió que no podía mantener egoístamente ese asunto por más tiempo. Si Nuea realmente se había escapado, ¿qué iba a hacer? Ese pensamiento lo atormentaba cada vez más. No sabía dónde estaba su casa o si tenía amigos. Era una tortura no saber nada. Si el día que habían dormido juntos hubieran aclarado las cosas, cuando Nuea había dicho que todo era un error, no habría pasado tanto tiempo y habrían arreglado todo. Los pensamientos de Sailong continuaron alejándose hasta que Jiwa, que había conducido hasta ahí, tocó la ventanilla del automóvil. Sailong se deslizó fuera del auto, pensando para sí mismo que no dejaría que Nuea se escapara de él. Había complacido a su madre toda la vida. Lo único que quería en ese momento era la libertad para amar a la persona que quisiera. En ese momento, Jae-in pareció sorprendida por el regreso de Sailong, en especial cuando fue Jiwa quien le pidió que le dijera la ubicación de Nuea. Jae-in estaba claramente sorprendida de que la novia tuviera que hacer aquello. El asunto entre Pilong y Nuea no es algo malo, pero ustedes se van a casar, dijo la mujer. Jiwa tomó aire antes de responder. ¿Y si este matrimonio no fuera por amor? ¿Qué quieres decir con eso, Kun Jiwa? Quiero decir, ¿qué pasa si esta boda fue una significación desde el inicio? Jae-in estaba realmente sorprendida cuando Sailong intervino diciendo: la boda entre Jiwa y yo es solo una mentira. En cuanto a Nuea, puedo decir que eso es real. Te lo ruego, por favor, dime, ¿dónde está Nuea? Quiero hablar con él. Quiero explicarle todo, te lo ruego. Espera un momento, dijo la joven, y salió de la habitación. Después de un rato, la mujer regresó con un perfil que contenía la dirección de la casa de Nuea, en el norte, junto con el número de teléfono de ahí. Antes de entregarlo, dijo de una manera seria: esta vez, si haces llorar a Nuea, no esperes que te ayude, dijo la mujer. Era hora de que él arreglara las cosas. Era hora de que hiciera las cosas de una manera correcta. El ambiente en la casa parecía más animado que de costumbre, no solo porque el hijo más joven estaba de visita con un chico de rostro hermoso, sino porque Nuea, un pariente cercano que había estado ausente durante un tiempo, se había unido a la mesa. Debido a esto, las burlas hacia el joven que había llevado a su amante no se hicieron esperar. El chico que había dicho la palabra esposo fue golpeado ni bien había terminado de hablar, pero al parecer, lejos de darle miedo, parecía gustarle. Mañana vas a ayudar a los trabajadores a cortar ramas desde las 4 de la mañana, dijo la hermana mayor. No tengo miedo. La mirada de ese chico de Bangkok parecía decir que ya estaba acostumbrado. Me han hecho hacer todo tipo de cosas, Nuea, pero todos aquí son muy amables. Y si trabajas duro, habrá una chica que te lleve comida hasta ahí. ¿Quién es la chica? Mírate en el espejo, Ryu. Parecía que ese chico no le tenía miedo a nada. Nuea no pudo evitar reírse y miró a los dos chicos que constantemente se burlaban el uno del otro. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.